el uso de la palabra. Con 5 expertos del sector de la calidad. El director buenos días a todos, ¿se me escucha bien? El director de ASOSEC. Sí, señor. De normalización. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días, encantados de estar aquí nuevamente tras la charla técnica de ayer. Sin más, voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Bienvenido nuevamente. Y si me dan permiso, por favor, ahora de momento estoy bloqueado. Ahí. Perfecto. Se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a hablar de eficiencia energética en la industria cerámica. Somos Evolutia, una consultoría de eficiencia energética con presencia en España y Latinoamérica. Al final de esta charla técnica hay unos minutos durante los cuales pues trataremos de resolver todas las dudas que hayan. Y si no es así, pues no pasa nada, porque estaremos encantados de responder sus preguntas por email. En ese sentido, pues ahí están los datos de mi compañera Natalie López, que es la responsable comercial en Colombia. Y también tienen mis datos de contacto, que soy el responsable para el desarrollo de negocio en LATAM. Nosotros estamos en España trabajando desde 2008, en Colombia desde junio del 2017. Tenemos oficinas en España y también en Colombia, en Bogotá. Como decía, pues vamos a hablar hoy de eficiencia energética en la industria cerámica. Para situarnos un poco, es necesario pues presentar estos datos. No me voy a extender aquí mucho, van a ser unos minutos. Pero es para que ustedes sepan por qué estamos hablando nosotros de cerámica. Entonces, esto es un resumen de nuestra experiencia en el sector cerámico, donde tenemos más de 65 proyectos. Hemos trabajado para 40 empresas relevantes a nivel internacional dentro de lo que es el sector cerámico. Son empresas con las cuales seguimos trabajando, es decir, hay un alto grado de fidelización que tenemos cuantificado en el 98%. Y ese dato que pone ahí del 7,33% de ahorro anual consolidado, pues para nosotros es el dato más importante. Es el resumen de nuestros resultados. Luego vamos a profundizar un poquito más en eso. Los logos que ven también ahí abajo son los logos de algunos clientes, de nuestros clientes principales aquí en España. Aquí he dibujado un mapa de España, he puesto un mapa de España, situando ahí la provincia de Castellón, que es donde está nuestra sede técnica en España, y fue nuestra primera oficina. Castellón concentra el 94% de la producción de azulejos en España, es decir, el 94% de la industria cerámica está ahí en esa provincia. Y a nivel de producción, a nivel de empresas, si nos estuviésemos refiriendo a lo que es el número de empresas, sería el 80%. Es decir, estamos situados, de ahí viene nuestra experiencia en cerámica, porque estamos situados justamente ahí donde se concentra la cerámica. Para ir ya entrando en materia, esto también es una cosa que expliqué ayer, por lo tanto aquí no me voy a enredar mucho. Pero sí que nos gustaría reivindicar la importancia de la eficiencia energética, lo importante que es. Es decir, esta es una gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, elaborada en el año 2019, es decir, bastante reciente, donde esta agencia cuantifica que la aportación que tiene que hacer la eficiencia energética en el proceso de descarbonización es del 37%. Por ejemplo, la aportación que tienen que hacer las energías renovables es del 32%, y en esa gráfica pues también pueden ver qué es lo que tienen que aportar otras tecnologías. Esto lo digo porque a veces se nos olvida que la eficiencia energética es muy importante y empezamos a hablar de otras cosas. Empezamos a hablar pues de LED, empezamos a hablar de fotovoltaica o de hidrógeno verde o de baterías, que por supuesto hay que hablar de eso, y eso son tecnologías que ya están ahí y tecnologías que vienen. Pero se nos olvida lo más sencillo o lo que más nos puede aportar sin invertir nada, que es la eficiencia energética. De eso es de lo que hablamos hoy. Y en concreto hablamos de eficiencia energética en el sector cerámico.
La charla de ayer fue sobre esto, es decir, digamos que el leitmotiv de la charla de ayer era o el lema era que se puede hacer eficiencia energética sin invertir o con inversión muy reducida. Y eso que decíamos en general y que es aplicable en todas las industrias, también es aplicable en la industria cerámica. Y voy a dar unos ejemplos, es decir, cosas que nosotros nos encontramos en el día a día cuando nosotros trabajamos y que nos encontramos en la industria cerámica. Por ejemplo, procesos que no están optimizados desde un punto de vista de la eficiencia energética. Es decir, en esos procesos de prensas, secaderos, hornos, en las preparaciones de esmaltado, todos esos procesos dentro de la industria cerámica, siempre vemos que hay una regulación posible más eficiente y que no se ha hecho. Nos encontramos, por ejemplo, con empresas que tienen maquinaria dotada para hacer con tecnología para eficiencia energética, pero que no se utiliza. Es decir, no hay que gastarse más dinero, ya se ha adquirido esa maquinaria que está dotada para hacer eficiencia energética, pero no se está utilizando esas potencialidades. Nos encontramos con cerámicas donde se ha trabajado la eficiencia energética solo en la parte eléctrica, pero no en la parte térmica, que en la industria cerámica es importantísima. Nos encontramos en industria cerámica donde están monitorizados los consumos de gas y electricidad, pero solo a nivel de contadores frontera y no han entrado más allá. No hay monitorización en las prensas o en los secaderos o en los hornos, que son consumidores muy importantes. Nos encontramos con empresas que no tienen un sistema de gestión de la energía, pero que sí conocen lo que son los sistemas de control de calidad, por supuesto, o de producción o de seguridad de las personas. Un desconocimiento técnico de la maquinaria de la fábrica, y eso lo que lleva aparejado es un miedo al cambio, es decir, hay miedo a cambiar esas recetas, por ejemplo, en los hornos, por la posible afectación que pueda tener la calidad del producto. Y eso es perfectamente posible, se puede hacer. Por ejemplo, nos encontramos en el sector cerámico con empresas que están instalando un techo solar, pero que tienen un potencial de ahorro a nivel de eficiencia energética de entre el 15 y el 20%. Sin embargo, no lo han trabajado nunca y directamente están entrando en fotovoltaica. Esto para nosotros son cosas curiosas, como el tema del cuarto de compresores, que no es específico de la industria cerámica, por supuesto, es común en muchas industrias, y siempre vemos, esto lo vimos ayer en detalle, o sea que el que quiera más detalle puede ir a la charla de ayer. Siempre vemos que hay cambios de regulación sin inversión, que no requieren inversión, que dan mucho ahorro. En la industria cerámica nosotros lo cuantificamos entre 120 millones y 250 millones de pesos. Eso es un ahorro muy importante que puede venir del aire comprimido y sin inversión. Por ejemplo, nos encontramos, ahora veremos después el desglose de consumos aproximado dentro de lo que es la industria cerámica. Y la iluminación, desde luego, no es de los más importantes. Puede representar un 4 o un 5%. Y encontramos empresas que están invirtiendo en migrar a LED, ¿vale? Pero que no han invertido esa misma cantidad de dinero en otras instalaciones que son grandes consumidores de energía dentro de la fábrica. Entonces, para nosotros todo eso es a nivel de resumen de cosas que nos encontramos que son chocantes, ¿vale? Y que es muy, muy interesante ir analizando. Bueno, ahora, igual que hicimos ayer, vamos a intentar cuantificar cuánto se puede ahorrar. Y entonces, lo primero que he plantado aquí es un caso de éxito, ¿vale? En el sector cerámico, que es un fabricante de material cerámico con múltiples plantas de fabricación. Este es un caso en España y con varias líneas de producto. Aquí encontramos ahorro a través de dos vías. Primero, a través de la optimización de la contratación del gas y la electricidad, y por otro lado, a partir de la gestión, a partir de hacer eficiencia energética propiamente dicho. Y estos son los datos globales de ahorro que se consiguieron. Estamos hablando de, a nivel de mejorar el precio, es decir, negociar mejor los precios de gas y electricidad que este cliente estaba comprando, un ahorro del 9,87%. Y a nivel de consumir menos, es decir, detectar ineficiencias y hacer eficiencia energética, un 8,5% menos es lo que este cliente llegó a consumir. Estos son datos globales para que nos hagamos una idea de lo que se puede ahorrar. Bien. Aquí lo que tenemos es una tablita donde aquí había 29 clientes de referencia nuestros que por razones de confidencialidad pues los he puesto así borrosos, ¿vale? Y estos eran los datos
globales de ahorro. Aquí lo importante es que nos fijemos en esta línea que dice porcentaje de ahorro total, porque esto es el ahorro que nosotros hemos conseguido en estos proyectos. Aquí hay proyectos de eficiencia energética, propiamente dicha, que son estos que tienen el PEG, y hay proyectos de revisión de su cogeneración, porque en la industria cerámica en muchos casos hay una cogeneración asociada, que son estos que pone VC. Y ya ven aquí los porcentajes de ahorro, por ejemplo, un 27,7%, un 12%, un 14%, un 14%, un 9%, un 10%. Bueno, pues esto es lo que se puede ahorrar en la industria cerámica, aquí está el resumen, de aquí es de donde viene aquí el dato del 7% que vimos al principio de la presentación. Esto es lo que se puede ahorrar haciendo eficiencia energética. ¿Cuál es el proceso de ahorro por eficiencia energética? Aquí lo tenemos resumido nosotros en 6 puntos. Es importante que lo entendamos y que entendamos que es un proceso que hay que hacerlo entero. Yo en la presentación de hoy me voy a centrar sobre todo en el punto 2, en lo que es la auditoría en eficiencia energética, y en el punto de monitorización, que también es muy importante. Pero hay que fijarse en todo. Muchas veces, pues hay empresas que están trabajando el punto 2, aunque sea a nivel interno. Están haciendo eficiencia energética, pero se están olvidando del resto del proceso. Entonces, en ese proceso lo que hay es una evaluación inicial del estado de la gestión energética de la empresa, es decir, cómo está esa empresa. Después está la auditoría propiamente dicha, que eso ya es identificar las oportunidades de ahorro, y yo diría que lo que y poner propuestas, por supuesto, encima de la mesa, y lo que viene a partir de entonces yo diría que es lo más importante, porque es la implantación, la atracción y la monitorización de esas propuestas. Es decir, hay que dar un salto desde el punto 2 al punto 3 para que esas propuestas que se han puesto encima de la mesa se materialicen en ahorro, ¿vale? Luego ese punto 3 es importantísimo. El punto 4 también, que es la consolidación del ahorro. El ahorro que hemos conseguido es muy fácil perderlo si no hay una sistemática, si no hay un sistema de gestión de la energía consolidado que permite estar monitorizando ese ahorro, y que las propuestas que hemos puesto están funcionando. Y ese sistema de gestión de la energía se llama en norma, se llama ISO 50001. Es decir, lo que intentamos, por lo menos nosotros, es dejar un sistema de gestión de la energía acorde a esa norma ISO 50001. Ese es el proceso, ¿vale?, de ahorro por eficiencia energética. Y nos vamos a centrar ahora en este punto 2, que es el de auditoría en eficiencia energética, y es lo que voy a ir citando. Eso empieza por la medición. Es decir, nosotros primero lo que tenemos que hacer es una medición de la energía. Esto que ven aquí pues son diferentes instrumentos que nosotros utilizamos para hacer las mediciones en electricidad, que son elementos portátiles, pues como pueden ser analizadores de redes o pinzas amperimétricas. También tenemos unas maletas portátiles para esto y pues diferentes equipos que nosotros utilizamos. Igual en la parte de gas natural, pues también hay diferentes equipos para poder hacer esas mediciones. Esto, que en otra industria no sería tan importante, en la industria cerámica es muy importante porque es una gran consumidora de gas. Con esas mediciones lo que vamos a recopilar son datos. Esos datos en sí no valen nada. Ahora hay que coger esos datos, hay que extraer información de ellos y hay que empezar a trabajarlos. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer el análisis de esos datos. Pues vamos a ver qué estamos consumiendo en electricidad, vamos a graficarlo, vamos a ver qué estamos consumiendo en gas, vamos a graficarlo. Vamos a ver eso en kilovatios, pero vamos a ver también en euros qué es lo que representa, porque puede haber, por ejemplo, en este caso, un consumo mucho más elevado en kilovatios hora de gas, pero en euros no se corresponde exactamente. Luego esto también es muy importante a la hora de empezar a trabajar la eficiencia energética y orientarnos. En este gráfico, por ejemplo, aquí tenemos, estos son pues unas medias que tenemos nosotros de industria cerámica y donde vemos dónde están los principales consumidores, que están en hornos. Si hablamos del proceso de la industria cerámica, en hornos, empresas, en secaderos, en los filtros de mangas. Pero, por ejemplo, en los compresores otra vez. El aire comprimido es importantísimo, ¿vale? Y luego hay otros pues que ya tienen menor consumo. Esto es lo que yo estaba diciendo antes, Es decir, hay empresas donde simplemente han hecho eficiencia energética trabajando la iluminación, cambiando
a tecnología LED, que es una cosa que hay que hacer. El tema es que eso está afectando al 4% del consumo. Ese mismo dinero invertido en hacer eficiencia energética en compresores o en horno o en prensas, pues va a reportar mucho más ahorro. Bien, una vez tenemos analizados los datos, lo que tenemos que hacer es definir una batería de indicadores. Entonces aquí hay indicadores de este tipo, con el que están aquí a la izquierda, que serían indicadores globales, y esto es necesario, y esto en muchas ocasiones ya nos lo encontramos, es decir, las empresas ya los están trabajando y tienen idea de esos indicadores. Lo que ya no es tan frecuente es que las empresas tengan indicadores como el que mostramos aquí en el centro de la presentación de esta página, indicadores que ya son específicos para la medida de eficiencia energética que estamos poniendo en marcha. Por ejemplo, creo que esta es para el seguimiento de una medida, no sé si de aire comprimido, no lo sé, pero bueno, aquí lo que se ve es la línea base al principio, en qué nivel de consumo estábamos y cómo ha ido eso evolucionando, ¿vale? Y esto es un indicador que está diseñado para una determinada medida de eficiencia energética, ¿eh? Y entonces aquí vemos cómo eso va evolucionando. Entonces, en el tema de la medida hay que definir esa batería de indicadores, esos KPIs, que eso pues para las empresas no es algo nuevo, es decir, ya lo han hecho en otras áreas, en calidad o en producción, pero muchas veces no lo han hecho en energía, ¿vale? Y entonces eso es importante. Hay un protocolo, que es el protocolo EVO, que es el estándar internacional que dice cómo hay que medir estos ahorros, y esto es lo que nosotros también les recomendamos que utilicen. Bien, según el área de actuación, porque ahora ya vamos a empezar, una vez que hemos llegado hasta este punto, ya vamos a hablar de propuestas de eficiencia energética en la industria cerámica. Y vamos a hacer un poquito de clasificación, antes de entrar en detalle. Por ejemplo, la tipología según el área de actuación. Pues bueno, esta de aquí es la optimización de la contratación de gas y electricidad. Digamos, esto no sería eficiencia energética propiamente dicha, pero es muy importante, porque a lo mejor estamos haciendo eficiencia energética, tratando de consumir menos y estamos pagando un precio muy alto. Entonces es muy importante cómo negociamos el precio del gas y el precio de la electricidad y estar seguros de que estamos comprando al mejor precio posible. Luego está la eficiencia energética, la podríamos dividir en dos áreas, lo que son las instalaciones auxiliares y lo que son los procesos productivos. Las instalaciones auxiliares, típicamente en cerámica, el aire comprimido, que ya veíamos antes que hay un buen consumo, la iluminación, pues que yo prácticamente no la voy a volver a citar ya, y los filtros de aspiración, por ejemplo. Y procesos productivos típicos en la industria cerámica, pues podrían ser las prensas, los secaderos, los hornos y el esmaltado. Y en la cerámica que se dedica a lo que es la parte de atomización, pues también el proceso de atomización. Pensemos que estas instalaciones auxiliares están dando soporte a estos procesos productivos. Entonces, cuidado, porque a veces intentamos hacer eficiencia energética aquí en las instalaciones auxiliares sin haberla hecho antes en los procesos productivos. Y a lo mejor tiene todo el sentido hacerla antes en los procesos productivos. De esa forma ya estamos rebajando lo que tienen que producir estas instalaciones auxiliares, ¿eh? Eso es una visión que hay que tenerla en cuenta. Bien, este es el proceso estándar en lo que es la industria cerámica. Perdón. Empezando por lo que es la recepción de materia prima, el prensado, o sea, las piezas se prensan, después pasan unos secaderos donde se secan, les elimina la humedad, el proceso de esmaltado, que sigue, aquí hay un almacenamiento intermedio, el proceso de cocción, un rectificado, una selección y embalaje y el almacenamiento final. Para lo que nosotros estamos hablando, lo que nos tenemos que centrar es en los procesos que están aquí marcados en verde, que estos son los procesos que más energía consumen en la industria cerámica. Lo que es el prensado, lo que es el secado, el esmaltado y la cocción, y de eso vamos a hablar. Bien, aquí hay otra clasificación importante, que es en función de la inversión, ¿sí? O del ahorro, de la inversión que tenemos que realizar, del ahorro que obtenemos y por tanto del retorno. Esto es las medidas que nosotros vamos a citar, son medidas que están en estos rangos. Te lo digo porque puede haber otras medidas que a lo mejor son de retorno, pues que tardan más en retornar, pues estarán 6 o 7 años. No es el tipo de eficiencia energética que nosotros trabajamos, por tanto eso no lo vamos a citar, vamos a estar citando este tipo de medidas.
nos centramos, y es una cosa que evoluciona. Al principio de un proyecto nos centramos en lo que son medidas sin inversión o con inversión muy reducida, que tienen un retorno inferior a 2 meses, y a partir de ahí vamos avanzando en lo que es inversión reducida y retorno entre 2 meses y 1 año, lo que es inversión media y retorno en torno a 1 año, y lo que es inversión media alta, que ya nosotros llamamos media alta, y lo situamos con un retorno entre 1 y 2 años y medio. Todas estas inversiones se reflejan en un plan estratégico de gasto e inversión en eficiencia energética. Esto significa no ir haciendo eficiencia energética a lo loco, sino a partir de lo que hemos visto, de las oportunidades que hemos detectado, de qué ahorro nos está dando cada inversión, todos esos datos que son importantes, organizados en un plan estratégico. Y esto que tengo aquí, pues es una fotografía que se ve en pequeñito de un plan estratégico, pero creo que va muy bien que perdamos aquí un minuto para mostrarlo con un poquito en detalle. Entonces lo que voy a hacer es compartir esto. Ahí está. Yo supongo que ahora ya están viendo esta hojita un poquito más grande, ¿vale? Y lo que quiero mostrar aquí en este proceso, es decir, aquí esto está organizado desde inversiones cero, es decir, propuestas que no requieren inversión, por lo tanto aquí en inversión dice cero, pero que sí que dan un ahorro, por lo tanto aquí el retorno es inmediato. Por ejemplo, en este caso, estas propuestas, que las tenemos tapadas por razones de confidencialidad, estas propuestas estaban dando un ahorro de 57.000 euros, que por supuesto es un ahorro que paga el coste de la auditoría, y todo esto ha venido sin invertir, a coste cero. Después, entonces, por tanto, lo que recomendamos nosotros es empezar por aquí, y recomendamos seguir por otras propuestas que representan inversiones pequeñas, como esta, que son 1.000 euros, 1.200, 12.000, 3.000. Para nosotros esto, y en industrias del tamaño del que estamos hablando, son inversiones relativamente pequeñas, que retornan muy rápido. El conjunto de estas inversiones está retornando en 0,35 años. Por lo tanto, recomendaríamos seguir por aquí. Y esto, al final, estarían ya las inversiones mayores. Por ejemplo, en este caso, este grupo de inversiones mayores está retornando en 2,33 años, que tampoco es mucho, pero bueno, ya es más. Entonces, lo que quiero decir es que este es un proceso en el cual nos podemos ir financiando con los ahorros que conseguimos de la eficiencia energética que hacemos. Entonces, recomendamos empezar por aquí, no empezar por aquí. A veces vemos que se está haciendo eficiencia energética empezando por aquí, pero no por aquí. Entonces, esto sería nuestra recomendación. Vuelvo a la presentación. A ver. Creo que es aquí. A ver. Un segundo, a ver si la recupero. Aquí, perfecto, ya la tengo. Muy bien. Vale, pues creo que ya están viendo todos ustedes otra vez la presentación. Hemos explicado esto. Y vamos a hablar ahora de esto de aquí, de estos procesos, del proceso de fabricación de materias primas. Vamos a hablar de la eficiencia energética en atomizadoras, sobre todo en atomizadoras, el tema de filtros y esmaltes no lo vamos a tocar, y en fabricación de baldosas. Ahí hay una pequeña diferencia entre lo que son formatos tradicionales y grandes formatos, porque las prensas son diferentes, pero bueno, vamos a ir tocando pues, lo que son prensas, secaderos, hornos, lo más importante. Aquí hay un tema de cogeneración, eso es un tema también importantísimo. La cogeneración es la pareja ideal de las atomizadoras. Por tanto, es muy importante también trabajar la cogeneración, tener conocimiento sobre estos procesos de cogeneración. Hay más industria cerámica, la cerámica artesanal o, por ejemplo, la cerámica que hace toda la fabricación de sanitarios. Bueno, es otra parte, nosotros nos vamos a centrar en esta ahora. Entrando, por tanto, ya concretamente en procesos. Por ejemplo, vamos a entrar en atomización. En atomización tenemos, por un lado, los molinos, que serían estos de aquí que he puesto en esta fotografía, y tenemos por otro lado el atomizador propiamente dicho, que lo he puesto aquí en esta fotografía. Entonces,
¿Cómo se puede ahorrar energía en los molinos? Los molinos tienen unos motores muy grandes, entre 400 y 800 kilovatios, y se puede ahorrar energía en España, por ejemplo en España, en un régimen de trabajo nocturno, porque la energía por la noche es más barata. Se consiguen pequeños ahorros también con variadores de frecuencia y se consiguen ahorros con aditivos antifricción, porque hay equipos reductores y es muy importante utilizar unos buenos aditivos. Por ejemplo, teniendo un control exhaustivo de la humedad de la barbotina resultante, un control automático, por supuesto, porque después esa humedad hay que eliminarla, entonces es importante tener el grado de humedad que toca. Y en los atomizadores, el atomizador tiene un ventilador de tiro y pues en ese ventilador de tiro lo que debería haber es un variador de frecuencia regulado en función de la presión interna del atomizador. Esto no siempre es así, o sea, no siempre está el variador de frecuencia, a veces está el variador de frecuencia y no está correctamente regulado, a veces no está, hay diferentes circunstancias ahí. Luego esto es un tema importante. Igualmente aquí la humedad es muy importante. Si pasamos al tema de prensas, vamos a hablar de qué se puede hacer en prensas. En las prensas tenemos qué es lo que consume, cuáles son los elementos en la prensa que están consumiendo energía. Por un lado, la bomba de presión, por otro lado, la bomba de recirculación, por otro, las resistencias térmicas de los moldes y los sistemas de arrastre del carro. Eso es lo que da el consumo de la prensa. ¿Dónde es el consumo más importante? En la bomba de presión. Ahí es donde se produce el consumo más importante. Y las bombas de presión, lo que ocurre es que a veces están trabajando, la prensa está parada y la bomba de presión está trabajando. Eso es lo que ocurre. Y eso es una ineficiencia, ¿vale? Por tanto, lo que se puede hacer ahí es dotar a la prensa de un sistema de control para que la bomba de presión no trabaje en vacío. Eso requiere una inversión, en un sistema de control. Y a veces también ocurre en las prensas tienen a su salida lo que se llaman unos compensers, que son un almacenamiento intermedio antes de que las piezas vayan al secadero. Entonces esos compensers lo que permiten es que en los momentos de paro de línea la prensa continúe trabajando. Entonces lo que conseguimos es que la prensa trabaje más tiempo seguido, es decir, que haga menos paros y arranques. Eso también va a favor de la eficiencia energética. Aquí voy a ir citando en estas áreas, en las áreas de prensas, de secaderos, de hornos, resultados de casos concretos. Es decir, por ejemplo, en un caso concreto en el que esta actuación se llevó a cabo en 4 prensas, se tuvieron que invertir 50.500 euros, ¿vale? Para 4 prensas. Y el ahorro que se consiguió en electricidad fue de 63.000 euros al año. Por tanto, un retorno de 0,81 años. Un retorno muy rápido, ¿vale? Y ese ahorro es del 25% respecto a la línea base. Vale, y otra medida que hay que tomar en prensas, y en esto pues voy a ser bastante pesado durante toda la presentación, hay que tomar en prensas y en secaderos y en hornos y en todos los lugares donde hagamos eficiencia energética, es la monitorización. Es decir, nosotros estamos haciendo unas regulaciones, estamos dotando a esas máquinas en instalaciones, los estamos dotando de tecnología para que sean más eficientes. Eso hay que monitorizarlo. Si no lo monitorizamos y no ponemos unas alarmas que nos avisen online, es decir, al momento de las desviaciones que se están produciendo, no vamos a poder corregir las desviaciones. Y lo que vamos a tener es una desviación que durará semanas o que durará meses, que nadie verá porque no habrá visibilidad y que nos va a provocar unos costes por ineficiencia. Pasamos entonces a los secaderos, ¿vale? Es decir, las piezas que han salido de la prensa van a los secaderos. Entonces, medidas en los secaderos. Por ejemplo, la recuperación de calor. Después del secadero, en un momento dado, las piezas llegarán al horno. En el horno hay un calor excedente. Ese calor excedente en los hornos se puede tirar a la atmósfera o se puede recuperar. Entonces, una acción de eficiencia energética en los secadores es recircular el excedente de calor en el horno hacia el secadero, ¿vale? Por ejemplo, en este caso concreto, para el que luego damos resultados, lo que se hizo fue recircularlo desde 2 hornos hacia 5 secaderos. Aquí se ven los tubos por los que llega.
¿Qué es lo que se consigue? Pues que se consigue que el secadero se alimente con aire que ya viene a alta temperatura, que viene a 120, en este caso a 120 grados, ¿vale? De lo contrario, ese aire pues tendría que entrar en el secadero a 20 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente, y calentarse, a través de los quemadores del secadero, calentarse. De esta forma, pues todo eso es ahorro que tenemos, es menos consumo de gas. Eso supone un ahorro en el consumo de gas natural en los quemaderos. Datos, o sea, para este caso concreto, para 5 secaderos, la inversión que se tuvo que hacer fueron 384.000 euros y el ahorro 237.000 euros año. Por tanto, tenemos ahí un retorno, si está bien calculado, para no estoy seguro, de 0,62 años. Ahorro sobre la línea base, 29%. Vale, otro tema en secaderos, que es el tema de regulación de recetas. Igual que tenemos muy claro que en los hornos hay recetas, no siempre lo tenemos tan claro en los secaderos, o eso es lo que nosotros encontramos en la industria cerámica. Entonces, una actuación que se puede hacer es la instalación de variadores de frecuencia en recirculaciones y en la chimenea. Entonces, lo que nos solemos encontrar son secaderos regulados de la misma forma para formatos de diferentes espesores, o que tienen 1 o 2 o 3 recetas, pero no tienen 6 o 7 o 8, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, lo que nosotros hicimos fue establecer 6 recetas de trabajo en el secadero para diferentes eventos, es decir, para diferentes espesores del material que entraba, para un evento de arranque, para un evento de trabajo a régimen, para un evento de pausa, ¿vale? Nos encontramos, esto de aquí es un esquema del secadero, esto es lo que se llaman los cuerpos del secadero, aquí esto es el Q1 y esto es el Q2, y lo que nos encontramos fueron temperaturas en Q1 superiores a las temperaturas en Q2, en los cuerpos. Y esto nosotros sabemos por nuestro observatorio de medidas de eficiencia energética que es una situación anómala, por lo menos en el 90% de los casos en la industria cerámica. Es anómalo y afecta al producto, no solo a la calidad del producto, sino que también es ineficiente a nivel energético. Por tanto, ahí lo que propusimos fue una corrección, ¿vale?, que daba un ahorro térmico. Las bombas de recirculación estaban sin variadores de frecuencia. Son las bombas que hacen que circule el aire caliente dentro del secadero. Entonces, pues lo que recomendamos fue esa instalación, que lo que daría sería la posibilidad de regular acorde a recetas, que esto liga con lo que estaba explicando antes. Y eso da un ahorro térmico y un ahorro eléctrico. Y el aire caliente que se escapa con la humedad del secadero va por una chimenea. Esa chimenea tampoco tenía variador de frecuencia, ¿vale? En lo que está la chimenea, lo que hace que salga el aire es la bomba de extracción. En esa bomba de extracción no había variador de frecuencia, ¿vale? Entonces lo que recomendamos también fue poner ese variador y regular la chimenea acorde a la receta, que eso daba también un ahorro eléctrico y un ahorro térmico. Entonces, para ese caso concreto que estábamos hablando, los datos de ahorro son los siguientes para esos 5 secaderos. Un ahorro eléctrico que representó un 39% sobre la línea base y un ahorro térmico que representó un 4% sobre la línea base. Ahí están las inversiones y ahí están los retornos, ¿vale? Y, como he dicho antes, en prensas, lo vuelvo a decir en secaderos, importante, la monitorización. Es decir, tenemos que monitorizar esos variadores que hemos puesto, ¿vale? Los tenemos que monitorizar. Esos consumos en el secadero los tenemos que monitorizar. Porque si no lo hacemos, entonces en algún momento va a haber una desviación. Y esa es una desviación que no sabemos cuánto tiempo va a permanecer. Alguien va a tocar algo va a pasar y la configuración que hemos hecho no se va a mantener, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo monitorizar, tener alarmas que avisen online de las desviaciones para poder hacer una corrección inmediata. Vale, y pasaríamos a los hornos, ¿vale? Que es las piezas llegan al horno y en los hornos tenemos las siguientes actuaciones posibles. Por ejemplo, la regulación de variables de proceso. Es decir, el horno es un sistema complicado y ahora entraremos un poco en detalle. Y hay variables de proceso que nosotros nos encontramos muchas veces que no están optimizadas desde el punto de vista de la eficiencia energética. Las recetas de los productos principales, es decir, vamos a ver, si por ahí están pasando 240 productos, no hay que revisarse las 240 recetas, pero se pueden hacer familias de productos.
establecer 5, 6, 7 familias de productos y revisarse esas recetas de esas 5 o 6 familias de productos desde un punto de vista de eficiencia energética, ¿vale? En ese sentido, decir que las recetas no son sagradas, admiten mejoras, y eso nosotros nos lo encontramos todos los días. Empresas del sector cerámico que consideran que esa receta no se puede tocar porque siempre ha funcionado así. Bueno, sí se puede tocar porque nosotros hemos visto que puede funcionar de otra forma que es más eficiente, ¿vale? Las recetas para las pausas. Habitualmente ya en la industria cerámica hay recetas para las pausas, pero no suelen estar tampoco optimizadas. Luego ese es otro campo de trabajo. Y estas dos, por cierto, no representan inversión. Entonces esto es importante. El ajuste aire-gas de los quemadores, es decir, el horno está lleno de quemadores a lo largo de todo el horno y es posible hacer un ajuste del aire-gas en cada uno de los quemadores en función de su posición en el horno. Habitualmente nosotros nos encontramos con empresas que eso no lo han hecho, con cerámicas que eso no lo han hecho, ¿vale? Si ponemos más aire y más gas en los primeros quemadores del horno, eso va a ser más eficiente. No es necesario que eso sea uniforme en todo el horno, ¿vale? Y, por ejemplo, otro tema importante, la temperatura y presión del aire comburente, ¿vale? Entonces, todo esto son regulaciones que en muchos casos no precisan de inversión. Ahora vamos a lo que son los ventiladores. En el tema de los hornos hay unos consumidores muy importantes de electricidad que son los ventiladores. Los ventiladores, pues aquí citamos por el ventilador de humos, el de aire de combustión, el de enfriamiento rápido, el de aspiración de aire caliente, el de enfriamiento final. En muchos casos, esos ventiladores están regulados manualmente a través de zarandas. Esas son cosas que nos encontramos, o algunos de ellos están regulados manualmente a través de zarandas. En función de la receta, pues la zaranda, o sea, que es una válvula de corte, aquí está en esta fotografía, está puesta en una posición o está puesta en otro. Vale, pues eso admite un variador de frecuencia, es decir, instalar un variador de frecuencia y regular esos ventiladores coordinadamente con las recetas, ¿vale? Porque si estamos utilizando una zaranda, claro, el motor, aunque nosotros lo pongamos a la mitad, el motor sigue trabajando y consumiendo toda la energía, Por tanto, eso sería otra acción importante. En este caso concreto, ¿vale? En un horno, pues tuvimos una inversión para poner variadores de frecuencia en los ventiladores principales de ese horno de 141.000 euros, ahorro 76.000, retorno 1,83 años. Ahorro, claro, aquí lo que pasa, aunque es un retorno elevado, es un ahorro muy importante, porque es un 38% sobre la línea base. Vale, ¿qué es lo que queremos conseguir al final del horno? Pues esto es lo que queremos conseguir. Es decir, esta línea roja es la media de consumo y con las diferentes acciones que vamos tomando, lo que queremos conseguir es que el consumo específico sea menor. Aquí en este caso, por ejemplo, está graficado el consumo específico de gas natural y queremos que esto vaya disminuyendo. Y esto es muy importante, es decir, esta gráfica es muy importante. Pero más importante aún es la monitorización, lo vuelvo a decir. Es decir, para que esto vaya avanzando en esta línea, nos tenemos que enterar al minuto o a los 15 minutos, tampoco hace falta ser tan precisos, pero nos tenemos que enterar rápido de que hay una desviación, ¿vale? Y eso se hace con monitorización, también en los hornos. Vale, entonces hemos acabado, digamos, de citar las propuestas principales en lo que es el proceso y pasaríamos a lo que son los auxiliares, ¿no? Y el auxiliar más importante es o de los que consideramos más importantes es el sistema de aire comprimido. Entonces ahí habitualmente se pueden hacer ajustes de presión y cambios en los regímenes de funcionamiento que van a dar ahorros importantes. Aquí no me voy a extender mucho porque sería repetir la charla de ayer. Entonces, para tener más detalles sobre eso, sería visualizar la charla de ayer donde está mucho más detallado, ¿vale? Pero cosas que se pueden hacer: disminución de la presión de trabajo a valores estándar en industria similar. Es decir, a veces nos encontramos con presiones que son muy elevadas, y ya canta que esas presiones no son las que corresponden. Entonces, se pueden bajar, esas presiones se pueden bajar. Si la parte técnica en el cliente está sospechando que eso puede dar problemas de algún tipo en máquinas o en la calidad o lo que sea, se puede hacer un plan de pruebas, de eso hablábamos ayer. Se pueden poner multiplicadores de presión en puntos concretos, Entonces, es un punto importante.
Uno, muy importantísimo, es el de parametrización del uso de los compresores. En cuartos con 2 o más compresores, pues revisar cómo están trabajando esos compresores en función de su eficiencia, del tipo de compresor, si es un compresor carga vacío variable, de la potencia que consume. Y cuando hay un cuarto de compresores que tiene 3, 4, 5, 6 compresores, ya está claro, nosotros ya ahora citaremos estadística, que ahí hay ahorros, cambiando lo que es el régimen de funcionamiento. La distribución de la red de aire, si es una red ramificada, si está mallada, si está cerrada, si no, pues todo este tema. Obviamente, las fugas de aire, ¿no? Que todos sabemos que eso es una fuente de ahorro, pero ahí están las fugas de aire. Una fuga de aire es una fuga de energía. Y la ubicación de los compresores, pues una acción puede ser unificación de diferentes cuartos y, por ejemplo, y por supuesto, pues ya evaluar si necesitamos compresores variables, ¿vale? Esto es una gráfica, no voy a entrar al detalle porque también ayer lo estuvimos explicando, pero cuando he hablado de cambio de régimen de funcionamiento, me estaba refiriendo a esto, a que esto es la situación antes, esto es la situación después, y lo que hemos conseguido es que los compresores trabajen de una forma diferente, pero estén consumiendo menos. Esto sería la línea negra, es el promedio de consumo. Entonces, el promedio de consumo total, lo que hemos conseguido es que consuman menos. Por tanto, digo, ¿lo hemos conseguido o no? Porque lo que tenemos que hacer es monitorizar. Vuelvo otra vez a lo mismo de antes. Si esto lo tenemos monitorizado, es decir, si hemos podido poner unos medidores de consumo en cada uno de los compresores, si hemos podido graficarlo, y si tenemos alarmas online, o sea, fíjense que aquí en el eje de abscisas ya no estamos hablando de semanas o meses, estamos hablando ya de horas. Si podemos tener alarmas online, entonces vamos a poder corregir las desviaciones de forma inmediata. Estadística rápida que también citamos ayer. 90% de nuestros nuevos clientes no tienen el cuarto de compresores optimizado. Y en la industria cerámica también vale esto. Y en el 50% de los casos conseguimos ahorros sin inversión que pagan el coste de la consultoría. Es decir, solo trabajando el aire comprimido ya se pueden conseguir ahorros como para pagar el coste de consultoría. Filtros de aspiración. Pues esto, en esta foto, aquí hemos dibujado lo que es dónde van lo que es la aspiración de una cerámica. Esto es una foto de ejemplo, y ahí está donde se hace el filtrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente la bomba de aspiración, ¿vale?, aunque incorpora un variador de frecuencia, está aspirando aire de zonas que están paradas. Es decir, puede ocurrir esto. Es decir, nos hemos gastado el dinero en ponerle a esa bomba de aspiración un variador de frecuencia, pero es un variador que no estamos utilizando. Porque estamos aspirando aire de sitios que no están funcionando. Por ejemplo, en este gráfico, esta prensa 13 y esta prensa 7 están paradas. Si no hemos configurado, es decir, si no detectamos esos paros y configuramos el cierre de estas zarandas, entonces puede ser que estemos aspirando aquí de nada, estemos aspirando nada porque no hay material que aspirar, ¿vale? Y eso ocurre. En la industria cerámica eso ocurre. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues detectar paros en las prensas, en la alimentación de prensas, que son dos puntos principales donde suele haber aspiración, en las líneas de esmaltado y, por ejemplo, se puede detectar la presencia de camiones en la tolva de descarga de camiones y regular consecuentemente la aspiración para las zonas que no la necesitan, ¿vale? Entonces eso es otra fuente de ahorro. Muy bien, y con esto pues yo habría acabado de citar lo que son las medidas, esas medidas principales de ahorro, porque sí, rápido y en el tiempo que tenemos. Aspectos clave para mantener estos ahorros, que lo he ido diciendo por ahí, monitorización, y es importantísimo, pero aspectos claves. Una sistemática, es decir, tener un sistema de gestión de la energía acorde a ISO 50001. Si no estamos certificados en ISO 50001, pues no lo estamos, no pasa nada, pero sí tener un sistema de gestión de la energía que funcione, que sea práctico, que esté orientado a conseguir resultados, ¿vale? Tener monitorizado el consumo, y ahí ya necesitamos tecnología, monitorización. Monitorizar con sentido común. Los consumos más importantes, es decir, no sembremos la fábrica de medidores
y nos pasemos el día viendo una pantalla con 650 mediciones, pero sin actuar. Si al final de lo que se trata es de actuar, ¿eh? Entonces, el proyecto de monitorización es una herramienta, no es un objetivo en sí, ¿eh? Lo que nos tiene que servir es para actuar, para corregir esas desviaciones. Contar con el soporte de expertos, consultorías o expertos internos, pero contar con el soporte de externos, porque sin conocimiento es complicado avanzar, ¿vale? Y contar con sistemas de mejora continua, tipo Kaizen, que harán más potente toda esta sistemática. A nivel de monitorización, pues no me queda más remedio que presentarles lo que es nuestra plataforma, que es la plataforma de monitorización ECRAS. Muy rápidamente, y también darles unos consejos, para que ustedes puedan adquirir una plataforma de monitorización. Las funcionalidades básicas que debería tener una plataforma de monitorización sería que pueda leer el gas, que pueda leer electricidad y agua. O sea, que esos 3 consumos se puedan integrar ahí dentro de la plataforma. Que sea multiusuario, que tenga un mapa de suministros, que haya una geolocalización de los suministros, que sea multimoneda, por supuesto que esté adaptada a Colombia, que tenga un escala energético, o sea, lo que nosotros llamamos es que se pueda hacer una representación de lo que es la planta, en este caso de la planta cerámica, del horno, de los secaderos, de las prensas, que se pueda hacer esa representación y desde esa pantalla principal tener monitorizados los consumos y poder acceder ya a otras gráficas y a hacer un drill down y a tener más detalle, pero tener esa escala disponible. Donde se puedan gestionar indicadores energéticos, o sea, que todos los KPIs estén integrados en la plataforma de monitorización. Para eso es fundamental que se puedan integrar datos de proceso y producción, porque si no, no vamos a poder confeccionar indicadores de consumo específico que van referidos a la producción. En negrita, importantísimo, que haya alertas online de desviaciones. Es que nos tiene que servir para eso, nos tiene que servir para saber que en esos 30 minutos que yo no me lo he mirado he perdido tantos pesos. Eso me tiene que servir para eso y tengo que actuar rápidamente. Es decir, no tiene que ser una plataforma solo para hacer estadística, tiene que ser una plataforma para actuar. Y ayer pusimos el ejemplo en lo que era el cuarto de compresores. Que admita una línea base energética de acuerdo a norma ISO 50001, que admita una gestión documental. Y bueno, y luego ya el tema de informes y gráficas y todo, pues ya por supuesto, esto ya se da por supuesto. En ese sentido, lo que le ofrece Volutia ahí es ECRAS, que es nuestro sistema de monitorización y de gestión energética, que no es nuevo, tiene ya muchísimos años y tiene en estos momentos 15.000 puntos monitorizados. Bien, y yo, estando donde estamos, finalizaría la presentación aquí y pasaría a la ronda de preguntas, si les parece bien. Muchas gracias por su atención y estoy atento a las preguntas que puedan llegar. También mi compañera Natalie López, a través de este email, está en contacto con ustedes. Muy buenos días. Hay una pregunta de Francisco Díaz. Muy bien. Dice, ¿realizan pruebas de régimen de funcionamiento por activo para el análisis de la eficiencia energética? No entiendo la pregunta. No he entendido la pregunta. Régimen de funcionamiento, quiero entender que es cómo están funcionando las instalaciones. Es decir, si los hornos están trabajando 24/7, si los secadores están trabajando a turnos. Por supuesto, eso hay que hacerlo. En el proceso de auditoría tenemos que ver cuánto trabajan las instalaciones, porque no es lo mismo que trabajen 1 hora o que trabajen 24 horas. En función de eso, pues van a consumir más, van a consumir menos. No es lo mismo que haya un trabajo continuo o que haya una estacionalidad, o que que los fines de semana se trabaje o que los fines de semana no se trabaje. Por lo tanto, si se refiere a eso la pregunta, esa sería la respuesta. Bueno, vamos a dar unos minutos mientras Francisco Díaz nos responde por el retraso de la transmisión. Mientras tanto, él mismo hace otra pregunta. ¿El ECRAS puede hacer interfaces con programas ERP?
Sí. Es decir, aquí lo importante en una plataforma de monitorización es que sea muy fácil entrar datos y que sea fácil sacar datos. Es decir, y para eso lo que se tiene que cumplir son los estándares básicos. Es decir, que se puedan programar APIs, que se puedan programar, que las APIs de un programa se entiendan con las de otro. Keras está preparado para eso. Y entonces eso es habitual en nuestra plataforma. Nos encontramos con que primero, tenemos que entrar datos no solo de consumo eléctrico y muchas veces no solo de nuestros medidores, no de gas o de electricidad que hemos proporcionado nosotros, sino de medidores de otras marcas. Entonces tenemos que integrar esos datos. Eso es posible, eso se puede hacer. Y por otro lado, nos encontramos con que tenemos que integrar datos de producción. A veces, por ejemplo, típico, un SCADA Siemens, donde están recogidos datos de producción, tenemos que recoger esos datos de producción e integrarlos porque algunos son muy importantes, cruzarlos con los datos de consumo energético para poder definir esos KPIs, que están referidos a la producción. Eso por un lado. Y luego nos encontramos con que muchos clientes quieren tener esos datos fuera. Es decir, una vez, y lo típico ahí ya es que vayan a un ERP, que creo que es la pregunta. Ahí hay que ver cómo sacamos esos datos. Es decir, si es un ERP estándar, tipo SAP, pues entonces va a ser muy fácil porque hay unos estándares definidos y se pueden generar los datos acorde a esos estándares. Ya va a ser una cosa prácticamente automática. Y si es un ERP más complicado o más cerrado, pues bueno, ya va a precisar obviamente de un desarrollo técnico. Pero eso es habitual. Sí. Bueno, muchas gracias. Creo que la pregunta anterior quedó resuelta. Muy bien. Muchas gracias por su intervención. Sí, nos está confirmando que sí era muy bien. La respuesta que necesitaba. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Bueno, a las 9 en punto vamos a dar inicio con